Bienvenidos a NTD Noticias, mi nombre es María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. En su primera jornada en la oficina oval, el presidente Biden firmó 17 órdenes ejecutivas. Varias de ellas revocaron las acciones del presidente Trump. El demócrata Chuck Schumer asumió un nuevo cargo en el Senado. Ahora los demócratas tienen el control de la Cámara Alta. China sancionó a Mike Pompeo y a otros 27 funcionarios de la administración Trump, luego que el exsecretario de Estado calificara de genocidio el trato de Beijing a la minoría uigur. Una multitud de partidarios de Trump le dieron la bienvenida en Palm Beach. Esperan que se postule de nuevo en 2024. En su primera jornada en el cargo, el presidente Biden firmó 17 órdenes ejecutivas. Varias de ellas revocaron las acciones del expresidente Trump. Creo que algunas de las cosas que vamos a hacer son audaces y vitales, y no hay mejor momento para empezar que hoy. En su primer orden ejecutiva, Biden ordenó el distanciamiento social y el uso de mascarillas en las dependencias federales. También animó a todos los estadounidenses a llevar mascarillas durante los primeros 100 días de su administración. Otras de esas órdenes se centran en la aplicación de la teoría crítica cuasimarxista en todo el gobierno federal. Por ejemplo, Biden ordenará a todas las agencias federales que realicen una revisión de la situación de la igualdad dentro de su agencia y presenten un plan de acción para cambiarlo. Su objetivo es igualar el número de personas de diferentes grupos de identidad que participan en los programas e instituciones federales. Este planteamiento requiere favorecer a los grupos menos representados, que por lo general son minoritarios. Otras de las acciones ejecutivas deshacen pasos dados por el anterior presidente Donald Trump, como poner fin a las medidas antiterroristas de limitaciones de viaje. Las acciones de Trump estaban dirigidas a una pequeña porción de países mayoritariamente musulmanes y africanos. La declaración de Biden calificó la prohibición de discriminatoria. Biden anunció también que cumpliría su promesa sobre el Acuerdo de París. Es el compromiso que hice de que vamos a volver a unirnos al Acuerdo del Clima de París a partir de hoy. Revocó un permiso vital para el oleoducto Keystone XL a Canadá. También detuvo la producción petrolera y de gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Varias de estas decisiones recibieron críticas. Un grupo de senadores republicanos pidió inmediatamente a Biden que permitiera al Senado revisar y considerar su plan de reingreso al Acuerdo Climático de París. El gobernador republicano de Alaska criticó la medida de impedir la producción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, y el principal lobby de la industria del petróleo y gas del país dijo que bloquear el oleoducto Keystone XL es un paso atrás. Biden también paralizó la financiación del muro fronterizo con México y rescindió la Comisión Asesora 1776 de Trump. La inauguración de Joe Biden como presidente marca un cambio en la agenda y la política en comparación con la administración Trump. Trump hacía foco en abrir la economía y aprovechar los recursos energéticos de la nación, mientras que Biden mencionó que nos dirigimos hacia un oscuro invierno y firmó para volver a unirse al Acuerdo de París. Consultamos las opiniones de un periodista internacional sobre algunas diferencias entre las dos administraciones. Se espera que el Ejecutivo tome un cambio drástico en la dirección de la política. Eso se basa en el discurso del presidente Biden y las declaraciones que hizo antes de asumir el cargo. Biden dijo que sus prioridades como presidente incluyen la pandemia, el racismo, la supremacía blanca y detener a los terroristas domésticos, que él llamó los alborotadores del Capitolio. Alex Newman, el presidente de Liberty Sentinel, ofrece su perspectiva sobre esto. Cuando los estadounidenses piensan en terrorismo, piensan en decapitaciones, en bombardeos, en asesinatos en masa de civiles, en persecuciones horribles, el tipo de cosas que hemos visto de ISIS y en los grupos terroristas comunistas de todo el mundo, no en algunos imbéciles que irrumpen en el Capitolio y rompen algunas ventanas y dañan algunas puertas y tal vez llevan un podio alrededor del piso por un rato. Así que creo que nos están preparando en realidad para la persecución de los disidentes políticos. El hijo de Joe Biden, Hunter, estaba involucrado con firmas de capital chino, algunas con estrechos lazos con el régimen de Beijing. Y el marido de Kamala Harris, Doug M. Hough, trabajó para el bufete DLA Piper que sirve al régimen chino. Trump tomó una postura de línea dura contra China.
Newman sospecha que la nueva administración puede tener un enfoque diferente. Así que creo que están planeando ser muy suaves con China. Creo que el Acuerdo de París es casi un ejemplo perfecto de esto. El Acuerdo de París lo que hace en la práctica es desmantelar lo que queda de nuestra capacidad productiva y trasladarlo a China, ¿verdad? Sabemos que si provocas que los precios de la energía, los precios de la electricidad aumenten en Estados Unidos, como pretenden hacer al unirse al nuevo Acuerdo de París, sabemos que eso va a hacer que las empresas estadounidenses no sean competitivas, que va a trasladar la capacidad productiva restante que tenemos a China. Trump dijo que a medida que entendamos mejor la enfermedad causada por el virus del Partido Comunista Chino, podremos abrir el país. Esto contrasta con la declaración de Biden en su discurso de que nos dirigimos a un oscuro invierno mientras nos enfrentamos a la pandemia. El senador de Nueva York, Chuck Schumer, asumió un nuevo cargo. Ahora se desempeñará como líder de la mayoría del Senado, mientras que el poder de la Cámara se traslada a los demócratas. En un comunicado, Schumer se definió a sí mismo como un colaborador de Biden y de Harris, alguien, cito, listo, dispuesto y capaz de ayudar a lograr una agenda con visión a futuro. Presidente Biden, lo escuchamos alto y claro. Tenemos una agenda extensa y tenemos que hacerlo juntos. Schumer asumió el cargo después de que la vicepresidenta Kamala Harris tomó juramento a los senadores de Georgia, Jon Ossoff y al reverendo Raphael Warnock, dando a los demócratas la mayoría en la Cámara. Y a medida que la mayoría cambie en el Senado hará el trabajo de manera diferente. El Senado abordará los desafíos que enfrenta nuestro país de frente y sin demora. No con soluciones tímidas, sino con audacia y valentía. Actualmente, demócratas y republicanos ocupan cada uno 50 escaños en el Senado. Eso significa que Harris, como vicepresidenta, es la encargada de desempatar, lo que transfiere el control a los demócratas. Este mismo mes, Schumer dijo que su primera prioridad como líder de la mayoría sería enviar pagos de estímulo por $1,400. El demócrata de Nueva York también dijo que planea priorizar la implementación de la vacuna contra el virus del PSC. Los republicanos aún mantendrán algo de poder en el Senado debido a la norma obstruccionista, la cual permite que un solo miembro bloquee una votación a menos que 60 senadores voten para finalizar el debate. A medida que la administración Biden se instala en la Casa Blanca, el Senado también se está ocupando de confirmar a los miembros del gabinete. La directora de Inteligencia Nacional, recién confirmada, se unirá pronto a la administración. El miércoles, el Senado confirmó a la candidata del presidente Biden a directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines. El Senado votó para confirmarla tras una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado el día anterior. ¿Jura usted ante Dios solamente decir a este comité la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Gracias. Por favor, tome asiento. Haines es la primera integrante del gabinete de Biden aprobada por el Senado. Todos los senadores demócratas votaron para confirmarla, mientras que 10 republicanos discreparon. Haines será ahora la líder de la comunidad de inteligencia de la nación. Para ser confiable, la DNI debe defender nuestros valores democráticos y garantizar que el trabajo de la comunidad de inteligencia se realice en gran medida en secreto, sea ético, sabio, legal y eficaz. Haines sirvió anteriormente durante la administración de Obama. Sobre el tema de la lucha contra la China comunista, dijo que Estados Unidos debería adoptar una postura más agresiva. Creo que nuestro enfoque hacia China tiene que evolucionar y responder a la realidad de la China firme y agresiva de hoy en día. China es un desafío para nuestra seguridad, para nuestra prosperidad, para nuestros valores en toda una serie de cuestiones, y yo apoyo una postura enérgica, en cierto sentido, para hacer frente al reto al que nos enfrentamos. Sobre el tema de Irán, Haines dijo que la administración Biden está dispuesta a volver a participar en el acuerdo nuclear iraní si Irán también lo cumple, a pesar de que el país almacena combustible nuclear por encima de un umbral crítico y bloquea la inspección en lugares sospechosos. Otros 4 comités del Senado también celebraron audiencias de nominación para otros candidatos de Biden al gabinete. Se espera que el Senado vote sobre sus nominaciones en los próximos días. Una multitud de sus partidarios dieron una calurosa bienvenida al expresidente Trump a su llegada a Palm Beach. Trump celebró una ceremonia de salida ayer en Maryland, antes de emprender su último viaje en el Air Force One hacia su residencia en Florida. Tras abandonar la Casa Blanca, Donald Trump se mudó este miércoles a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El expresidente llegó poco antes de que Joe Biden asumiera la presidencia en Washington.
Acompañado de su esposa Melania y su hija Tiffany, Trump fue recibido por una multitud de partidarios que le dieron una calurosa bienvenida. Algunos floridanos dijeron que asistieron para expresar su agradecimiento y apoyo al expresidente. Es un gran y sincero agradecimiento. Lo queremos y apreciamos. Y ahora creo que hay un amor renovado por América. Eso no va a desaparecer. Quiero que Trump siente el amor que todos tenemos por él, no solo aquí en Palm Beach, sino en todo el país. Ya sabes que hay 80 millones de personas que han dedicado sus vidas a él y al movimiento MAGA, y no va a desaparecer hoy. Algunos de ellos creen que este es el principio del movimiento Haz América Grande de nuevo y que Trump se postulará de nuevo en las elecciones de 2024. Creo que él continuará exponiendo la corrupción, las mentiras, el engaño que ha estado ocurriendo por muchos años, creo. Cuando llegué al país por primera vez no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Saben? Lo que estoy esperando es si Trump se presentará como republicano o si formará un tercer partido. Lo que sea que haga, vamos a apoyarlo. El presidente Trump trabajó estrechamente con el Departamento del Tesoro para contrarrestar las amenazas de China. Pero, ¿cómo trabajará el departamento bajo el presidente Biden? Una importante miembro del nuevo gabinete que tiene mucho que decir sobre cómo manejar la política de Estados Unidos sobre China es la secretaria del Tesoro. La nominada del presidente Biden para ese puesto es Janet Yellen. La expresidenta de la Reserva Federal tendrá que tomar algunas grandes decisiones, incluyendo qué hacer con los aranceles y sanciones del presidente Trump contra la China comunista y cómo lidiar con los riesgos de seguridad nacional que plantean las empresas tecnológicas chinas. China es claramente nuestro competidor estratégico más importante. Como dijo, necesitamos trabajar con aliados. También necesitamos fortalecer nuestra propia economía para poder competir. Necesitamos enfrentarnos a las prácticas abusivas, injustas e ilegales de China. Estamos preparados para utilizar una gama completa de herramientas para abordar temas muy importantes a largo plazo y trabajar con nuestros aliados. Al señalar a China como un competidor estratégico, Yellen hizo eco de otros miembros del gabinete de Biden, y su énfasis en el trabajo con aliados está en línea con sus anteriores críticas contra lo que a menudo se llama el enfoque unilateral que el presidente Trump adoptó para contrarrestar a China. Se refiere principalmente a la guerra comercial. El presidente Trump impuso aranceles por cientos de miles de millones de importaciones chinas, con el fin de castigar los comportamientos comerciales abusivos del régimen comunista. Yellen criticó severamente la guerra comercial de Trump contra China, pero ni ella ni el presidente Biden han dicho si van a eliminar los aranceles. Tampoco dieron detalles sobre cómo van a contrarrestar las amenazas de la China comunista mientras reemplazan las políticas de Trump. El presidente Trump se basó en gran medida en las sanciones del Departamento del Tesoro para castigar a los funcionarios del Partido Comunista Chino involucrados en abusos de derechos humanos. No está claro si Yellen mantendrá estos planteamientos. Si es confirmada como secretaria del Tesoro, Yellen también tendrá que decidir qué hacer con las empresas tecnológicas chinas. El presidente Trump consideró la posibilidad de prohibir TikTok y otras aplicaciones chinas, citando la seguridad de los datos de los estadounidenses como una preocupación. Todas las empresas chinas están obligadas por ley a compartir información de inteligencia con el PSC cuando sea necesario. Yellen advirtió previamente sobre los riesgos de la desvinculación tecnológica entre Estados Unidos y China, diciendo, cito, la rivalidad podría obstaculizar el progreso tecnológico, ya que detendrá la capacidad de los países para aprender unos de otros. Además, Yellen supervisará CFIUS, una agencia dentro del departamento que evalúa si las inversiones extranjeras representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Nuestros colegas creen que China encontró brechas en el proceso de CFIUS para exportar el control del régimen. Está explotando cada uno de ellos en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos. En los últimos años, la agencia intensificó su supervisión de las inversiones chinas, prohibió a empresas chinas sospechosas adquirir a empresas estadounidenses que poseen grandes cantidades de datos sensibles de usuarios. No está claro si la nueva secretaria mantendrá la presión sobre el Partido Comunista Chino o cambiará de rumbo. El régimen chino impondrá nuevas sanciones contra funcionarios de la administración Trump, entre ellos el ex secretario de Estado Mike Pompeo, un crítico declarado de las violaciones de los derechos humanos del régimen. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino impondrá sanciones al ex secretario de Estado Mike Pompeo y a otros funcionarios de la administración Trump.
La medida es una represalia luego de que Pompeo declarara como genocidio la represión que el PSC ejerce contra los uigures musulmanes de la región de Xinjiang. La elección de Biden para secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en una audiencia del Senado el martes que estaba de acuerdo con la designación. La represión del PSC contra los uigures ha provocado una condena internacional. Se desarrolla a través de una red de campos de trabajos forzados y un sistema de vigilancia masiva. Un portavoz del Ministerio del PSC defendió las sanciones contra Pompeo y otras 27 personas, afirmando que emprendieron, cito, acciones locas, dañaron las relaciones entre Estados Unidos y China e hirieron los sentimientos del pueblo chino. La sanción prohíbe a los funcionarios estadounidenses nombrados y a sus familiares directos la entrada a China continental, Hong Kong y Macao. También restringe hacer negocios con China a las compañías afiliadas a los funcionarios. ¿Cómo manejará la administración Biden los temas de libertad religiosa? Un grupo de abogados de defensa legal discutieron sus esperanzas y preocupaciones. Durante una conferencia online, Pacific Justice Institute, una organización de defensa legal sin fines de lucro, discutió los posibles impactos que un cambio en la administración presidencial tendría sobre la libertad religiosa. Está la ley de igualdad que ya fue aprobada por la Cámara y el Senado. Es muy probable que se convierta en ley. La ley de no hacer daño. Estas son cosas que van a poner cargas sobre las escuelas, iglesias, ministerios, negocios y empresas cristianas para tener que comprometer su fe. Es muy serio. Hemos hablado de esto el año pasado, pero nos estamos preparando para defender estas instituciones contra este claro ataque a sus derechos fundamentales de la primera enmienda, a la libertad religiosa, el derecho a reunirse y a la libre expresión. Mostraron preocupación de que la nueva administración no sea tan amigable con las instituciones religiosas como la administración Trump y prevén algunos desafíos que las iglesias podrían enfrentar, como la libertad de expresión, los impuestos a la propiedad y el crecimiento. En el Instituto de Justicia del Pacífico hemos defendido a innumerables iglesias que ya tienen que hacer frente a este tipo de hostigamiento y trato hostil y discriminatorio por parte de los gobiernos locales. Estamos preparados y dispuestos a hacerlo a nivel local, estatal y federal. Algunas de las cosas que el presidente Trump hizo, en términos de asegurarse básicamente en cada momento de que estábamos siendo atendidos sobre la libertad religiosa desde el Departamento de Justicia. Sin embargo, tiene esperanzas y ve esto como una oportunidad para cambiar. Creo que una de las cosas bellas acerca de cuando los tiempos cambian, hemos tenido una administración liberal, hemos visto más oportunidades y posibilidades para que nos impulsen a través de los tribunales y tal vez eso nos deja algunas cosas que son realmente esperanzadoras en relación con las cortes. Aquí en Nevada teníamos casinos abiertos y estaban abiertos al público. Sin embargo, las iglesias estaban cerradas o limitadas a solo 50 personas. Y la corte dijo que absolutamente no. Y el Noveno Circuito dijo que basta. El Noveno Circuito emitió un mandato judicial inmediato y permanente contra el gobernador, diciendo que no se pueden limitar las iglesias a menos del 25% de su capacidad. Se les trata igual que a los casinos de aquí en adelante. La organización tiene actualmente 11 oficinas en 9 estados y espera crecer a 20 estados en los próximos años. Estas fueron las noticias de la tarde. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También van a encontrar el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo programa.